Plaza de San Pedro está llena. Miles de personas miran hacia el balcón central de la Basílica de San Pedro. Algunas rezan, otras lloran, otras simplemente observan en silencio. Las campanas repican mientras el mundo entero dirige su mirada hacia el Vaticano. Ha terminado una era. El Papa Francisco ha fallecido. Pero ¿quién fue realmente este hombre que llegó a convertirse en una de las figuras más influyentes del siglo XXI? ¿Fue un reformador? ¿Un revolucionario? ¿Un continuador de la tradición? ¿O quizá un poco de todo a la vez? Existe una idea muy extendida sobre Francisco. Muchas personas creen que apareció de repente en el Vaticano y cambió la Iglesia de la noche a la mañana. Sin embargo, la realidad es mucho más interesante. La historia del Papa Francisco no comienza en Roma, no comienza en el Vaticano, ni siquiera comienza en Europa. Empieza a más de 11.000 kilómetros de distancia, en las calles de Buenos Aires, Argentina. Y para entender cómo un joven argentino llegó a liderar a más de 1.000 millones de católicos, tenemos que viajar atrás en el tiempo, mucho antes del humo blanco, mucho antes de los aplausos, mucho antes de convertirse en Francisco. Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires. Sus padres eran inmigrantes italianos que habían llegado a Argentina buscando una vida mejor. Como tantas familias de la época, los Bergoglio conocían el valor del trabajo duro, el sacrificio y la esperanza. Jorge creció en un ambiente sencillo, le gustaba el fútbol, le gustaba pasar tiempo con sus amigos, y como cualquier joven, soñaba con el futuro. Lo curioso es que durante mucho tiempo nadie imaginó que acabaría siendo sacerdote, ni siquiera él mismo. De hecho, estudió química y trabajó en un laboratorio. Su vida parecía seguir un camino completamente diferente, pero entonces ocurrió algo que cambió su destino. A los 21 años experimentó una profunda vivencia religiosa que lo llevó a replantearse toda su vida. Fue un momento decisivo, uno de esos instantes que parecen pequeños cuando ocurren, pero que terminan cambiando la historia. Poco después ingresó en el seminario y comenzó su formación religiosa. Era la década de los 50, un mundo muy distinto al actual. La Iglesia Católica tenía una enorme influencia en numerosos países. Las sociedades eran más conservadoras, y muchas de las transformaciones que hoy damos por sentadas todavía estaban por llegar. Durante los años 60 ocurrió uno de los acontecimientos más importantes de la historia moderna de la Iglesia, el Concilio Vaticano II. La Iglesia intentó acercarse al mundo contemporáneo, cambió formas de celebrar la misa, promovió una mayor participación de los fieles y abrió debates que seguirían presentes durante décadas. Bergoglio se formó precisamente en ese ambiente de cambio. Aprendió que la fe debía salir al encuentro de las personas, especialmente de quienes más sufrían. Y esa idea marcaría toda su trayectoria. Pero la historia tenía reservado un desafío mucho más difícil. Argentina entró en uno de los periodos más oscuros de su historia. Durante la dictadura militar que gobernó entre 1976 y 1983, miles de personas fueron perseguidas, encarceladas o desaparecieron. Fue una época de miedo, de silencio, de incertidumbre. Como ocurrió con muchas figuras públicas y religiosas de aquellos años, la actuación de Bergoglio durante ese periodo ha sido objeto de debate. Algunos críticos sostuvieron que debería haber enfrentado públicamente al régimen con más firmeza. Otros defendieron que ayudó discretamente a personas perseguidas y salvó vidas actuando en secreto. Décadas después, historiadores y periodistas siguen analizando documentos y testimonios. Y quizá esta sea una de las lecciones más importantes de la historia. El pasado rara vez es completamente blanco o negro. La mayoría de las veces está formado por decisiones difíciles tomadas en circunstancias extraordinarias. Con el paso de los años, Bergoglio fue adquiriendo cada vez más relevancia dentro de la Iglesia argentina, pero había algo que lo diferenciaba de muchos otros líderes religiosos: su estilo de vida. No buscaba el lujo, no le gustaban las grandes comodidades, prefería desplazarse en transporte público, vivía de forma sencilla y dedicaba mucho tiempo a visitar barrios humildes y hablar con personas que normalmente quedaban fuera de los focos. Esa cercanía comenzó a llamar la atención. En 1998 fue nombrado arzobispo de Buenos Aires. Más tarde fue creado cardenal, y poco a poco se convirtió en una figura conocida dentro de los círculos más importantes de la Iglesia. Sin embargo, casi nadie esperaba lo que estaba a punto de suceder.
En 2013 ocurrió algo extraordinario, algo que muy pocas generaciones habían visto. El Papa Benedicto XVI anunció su renuncia. Era una decisión histórica. Por primera vez en siglos, un pontífice abandonaba voluntariamente el cargo. El mundo entero observó con atención el cónclave. Los cardenales se reunieron en el Vaticano para elegir al nuevo líder de la Iglesia. Durante días hubo especulaciones, nombres, rumores, predicciones, hasta que llegó el momento. El humo blanco apareció sobre la Capilla Sixtina, Habemus Papam. El elegido era Jorge Mario Bergoglio, un argentino, el primer papa procedente de América. El primer jesuita en convertirse en pontífice y el primer papa que eligió llamarse Francisco. El nombre no fue casual. Recordaba a San Francisco de Asís, símbolo de humildad, sencillez y ayuda a los pobres. Antes incluso de pronunciar grandes discursos, aquel nombre ya transmitía un mensaje. Y los años siguientes demostrarían que no era una simple coincidencia. Desde el principio, Francisco quiso proyectar una imagen diferente. Se mostró cercano, accesible, humilde. Pidió a los fieles que rezaran por él. Se alejó de ciertos protocolos que muchos consideraban excesivamente formales y centró gran parte de su mensaje en cuestiones sociales. Habló constantemente sobre la pobreza, sobre la desigualdad, sobre los migrantes, sobre los conflictos armados y sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente. Su encíclica sobre la protección de la naturaleza convirtió la cuestión climática en un tema central dentro de la Iglesia. Pero su pontificado no estuvo exento de dificultades. La Iglesia seguía enfrentándose a numerosos problemas internos, escándalos, divisiones, debates doctrinales, presiones de distintos sectores. Francisco intentó impulsar reformas administrativas y financieras. También promovió cambios en la organización del Vaticano. Algunas personas consideraban que avanzaba demasiado rápido, otras pensaban que avanzaba demasiado despacio. Era una situación compleja, porque gobernar una institución con casi 2000 años de historia es como intentar cambiar el rumbo de un gigantesco barco en medio del océano. Nada sucede de un día para otro, y cada movimiento genera reacciones. Aún así, Francisco mantuvo durante años una idea constante. La Iglesia debía acercarse a las periferias, a quienes sufrían, a quienes se sentían olvidados, a quienes creían que ya no tenían un lugar. Ese mensaje se convirtió en una de las señas de identidad de su pontificado. Con el paso del tiempo comenzaron también los problemas de salud. Las imágenes del Papa en silla de ruedas se hicieron cada vez más frecuentes. Las dificultades para caminar aumentaron. Las hospitalizaciones se volvieron más habituales. Millones de personas observaban con preocupación el deterioro físico de un hombre que ya había superado ampliamente los 80 años. Sin embargo, continuó trabajando. Continuó viajando cuando era posible. Continuó recibiendo líderes internacionales y continuó defendiendo los mensajes que habían marcado toda su trayectoria: la paz, la solidaridad, la dignidad humana, la ayuda a los más vulnerables, hasta que llegó el final. Cuando se anunció el fallecimiento del Papa Francisco, la noticia recorrió el planeta en cuestión de minutos. Las campanas sonaron en iglesias de numerosos países. Miles de personas acudieron a la Plaza de San Pedro. Jefes de Estado, líderes religiosos y ciudadanos de todas las creencias expresaron sus condolencias. Para muchos católicos era la despedida de su pastor. Para otros era la despedida de una de las voces más influyentes del siglo XXI. Las imágenes de aquellos días dieron la vuelta al mundo. Filas interminables de personas esperando para rendir homenaje. Oraciones, silencios, lágrimas, recuerdos. Era el cierre de un capítulo histórico, pero también el comienzo de otro. Porque cuando fallece un papa no solo termina una vida, también comienza la evaluación de su legado. Y ahí aparecen las preguntas más difíciles. ¿Cambió realmente la Iglesia? ¿Logró sus objetivos? ¿Será recordado como un reformador? Las respuestas dependen de quién las formule. Algunos creen que abrió puertas que permanecerán abiertas durante décadas. Otros consideran que sus reformas fueron limitadas, pero incluso quienes discrepan sobre sus decisiones suelen coincidir en algo. Francisco dejó una huella profunda. Consiguió situar en el centro del debate temas como la pobreza, la migración, la exclusión social y el cuidado del planeta. Y lo hizo desde una institución con más de 2.000 millones de seguidores y simpatizantes en todo el mundo. Quizá por eso su historia sigue siendo relevante. Porque más allá de la religión, habla de cuestiones que afectan a toda la humanidad.
La desigualdad, la convivencia, la solidaridad, la búsqueda de paz en tiempos de conflicto. Cuando pensamos en Francisco, es fácil imaginar únicamente la figura del pontífice vestido de blanco. Pero detrás de esa imagen existe una historia mucho más amplia. La historia de un hijo de inmigrantes italianos. La historia de un joven estudiante de química. La historia de un sacerdote formado en tiempos convulsos. La historia de un argentino que llegó a convertirse en líder de una de las instituciones más antiguas del planeta. Y quizá esa sea la verdadera lección de su vida. La historia no siempre la cambian los más poderosos. A veces también la cambian quienes dedican su vida a escuchar, acompañar e intentar mejorar el mundo que les rodea. Ahora la pregunta queda para ti. Dentro de 100 años, cuando los historiadores estudien el siglo XXI, ¿cómo crees que recordarán al Papa Francisco? Déjalo en los comentarios. Y si te ha gustado este viaje por la historia, suscríbete a Cultura en el Mundo para seguir descubriendo las vidas, acontecimientos y personajes que cambiaron nuestro mundo. Porque la historia no es solo pasado, es la mejor herramienta que tenemos para comprender el presente y construir el futuro. Nos vemos en el próximo video.